Problema número 12. Un grifo llena un depósito en 5 horas y un segundo grifo lo llena en 3 horas. Entonces, yo con esta imagen quise representar el grifo, ¿cierto?, que llena el depósito en 5 horas, y este con un poquito más grande, ¿cierto?, que lo llena en 3 horas. Este cuadrado que dibujé acá, vamos a asumir, ¿cierto?, que es nuestro depósito, para poder hacer más fácil, ¿cierto?, la representación de cada una de las siguientes preguntas. La pregunta A dice: ¿qué fracción del depósito es llenado por el primer grifo en 1 hora? Entonces aquí le vamos a escribir, este dibujo lo vamos a dejar para la pregunta A. Y si me habla del primer grifo, me habla, ¿cierto?, del que llena el depósito en 5 horas. Entonces podemos decir de que esto se secciona, ¿cierto?, en 5 partes. Asumiendo, ¿cierto?, que cada una de estas partes son iguales, entonces dividiríamos en 5 partes. La primera hora se llenaría la primera parte, la segunda hora, tercera hora, cuarta hora, y a la quinta hora tendría, ¿cierto?, el contenedor lleno, que es la información que me entregan acá. Por lo tanto, si me preguntan solamente en 1 hora, solamente llenaría una quinta parte del total del estanque o del depósito. Entonces acá la respuesta sería 1/5. Vamos a otro color para que se destaque más. Ahí. Luego diría entonces, pregunta B: ¿qué fracción del depósito es llenado por el segundo grifo en 1 hora? Entonces, utilizando el mismo dibujo, vamos entonces acá a responder la pregunta B. Entonces, este contenedor, a diferencia de la pregunta A, hay que dividirlo en 3 partes, porque se demora 3 horas en llenar el contenedor, quedando entonces dividido de esta forma. Para ello, entonces, como solamente la pregunta va enfocada en 1 hora, esto sería lo que el contenedor o el depósito, ¿cierto?, se llenaría con el segundo grifo en 1 hora. Por lo tanto, acá escribimos que la representación, ¿cierto?, del dibujo nos muestra que el segundo grifo en 1 hora llenaría 1/3 del contenedor. Y por último, la pregunta C, que dice: ¿cuánto tiempo se demorará en llenar el depósito si se utilizan los 2 grifos en forma simultánea? Entonces ahí les dejo el mismo dibujo, ¿cierto?, pero ahora para poder responder la pregunta C, donde el primer grifo dentro, ¿cierto?, de este contenedor o depósito, que es lo mismo, llena, ¿cierto?, 1/3 del estanque. Y por otra parte, al abrir, ¿cierto?, el segundo grifo, este va a llenar es al revés, 1/5 parte el primero y 1/3, ¿cierto?, el segundo. Por lo tanto, solamente al abrirlo, ojo, 1 hora, vamos a ver, si yo abro 1 hora ambos grifos, entonces yo estaría llenando 8/15 del estanque, que es un poco más de la mitad. O sea, si los abro en forma simultánea, estaría, ¿cierto?, llenando prácticamente, ¿cierto?, la mitad de mi depósito. Y que si lo represento en una línea, ¿cierto?, más o menos podríamos decir que si esta es la mitad, sería un poquitito más arriba. O sea que vamos a dibujar, asumiendo que le estamos echando agua, tendríamos, ¿cierto?, al abrir ambos grifos, esta cantidad del depósito en total, en una sola hora. Entonces nos faltaría saber cuánto tiempo más tendríamos que dejar ambos grifos funcionando para que el agua, ¿cierto?, llegara hasta el tope. Entonces, ¿qué cálculo es importante acá?
como habíamos dicho en ejercicios anteriores, todo este contenedor, ¿cierto? Es un total de 1, porque es mi total, es un 1 entero. Y esta fracción que está acá es una parte que ya se está, ¿cierto?, completando. Voy a bajar aquí para tener un poquito más de espacio. Ahí. Entonces vamos a calcular aquí. Estos son los cálculos del ejercicio C. El contenedor, ¿cierto?, el cual quiero llenarlo, por lo tanto, ¿cierto?, va a ser un 1 entero. Le voy a restar la cantidad de agua que ya tiene, que correspondería, ¿cierto?, a 8 dividido 15. Entonces voy a mi calculadora y escribo 1 menos 8 dividido 15, que es lo que ya tiene. Entonces esa fracción que está ahí es lo que me faltaría por completar el estanque, que en el fondo, lo voy a escribir aquí también, serían 7 dividido 15. Y aquí ya, chicos, lo más simple, por lo menos para mí, pero si ustedes buscan otra forma, recuerden que igual va a estar correcta. Yo voy a utilizar la regla de 3 simple. ¿Por qué? Porque yo sé que estos 8 quintos corresponden a 1 hora. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo, ¿cierto?, corresponde entonces llenar esta cantidad de, ¿cierto?, en agua? Este es mi tiempo, pero esto yo ya sé que es 1 hora. La pregunta es, ¿cuánto tiempo corresponde entonces esta fracción? Y eso entonces es lo que vamos a escribir ahora. Entonces voy a formular acá la información para que sea, ojalá, lo más simple posible. En una parte voy a tener, ¿cierto?, a ver, ¿cómo lo puedo decir? La superficie del depósito, porque esto es lo que ya tengo cubierto en 1 hora. Entonces voy a escribir aquí depósito y al lado, ¿cierto?, voy a escribir hora. Depósito. Y acá al lado, ¿cierto?, vamos a escribir la hora. Ya. Entonces, ¿qué es lo que yo conozco? Primero voy a colocar la información que conozco. Aquí voy a escribir la información del depósito y acá voy a escribir la información relacionada con la hora. Lo que yo conozco es lo que ya llené. O sea, yo ya conozco de que 8/15 del depósito, ¿cierto?, lo lleno en 1 hora. Eso es lo que yo sé. Y por otra parte, la otra información que tengo es que me falta 7/15 del depósito para llenar el depósito. El tema es que no sé a cuántas horas equivale eso. Y eso es lo que tengo que calcular entonces ahora. Entonces, esta operación la resolvimos de la siguiente forma. Voy a escribir aquí todo el procedimiento. Esta X que está acá, necesito saber cuánto cuesta. Por lo tanto, ¿cómo relaciono esta información? Estos dos se multiplican y se divide por el que está frente a la X. Entonces escribo acá, entre paréntesis, 7 dividido 15, ese valor lo multiplico por este 1, ¿cierto? Es esta multiplicación, y todo esto, todo este cálculo, lo divido por el valor, ¿cierto?, que enfrenta la X, que en este caso corresponde al 8 dividido 15. Entonces, voy a la calculadora y escribo. Esta multiplicación, ¿cierto?, como es por 1, queda el mismo valor. Me daría entonces 7 dividido 15. Y este valor tengo que dividirlo, ¿cierto?, por la fracción que está abajo. 8 dividido 15. Y me entrega esa fracción. Me da como resultado entonces 7 dividido
8 horas. Esa es la respuesta que me da en horas. Vamos a bajar otro poquitito más acá. Vamos a hacer otra regla de 3 simple. O en su defecto, simplemente hacer la multiplicación. Hagamos la multiplicación. Me dicen de que la respuesta es 7 dividido 8 horas. O sea que esta hora yo la quiero transformar en minutos. Y esto ya lo hemos hecho en ejercicios anteriores. Y para transformar de hora a minuto, solamente tengo que multiplicar por 60. Por lo tanto, el valor que ya tengo en la calculadora, voy, ¿cierto? Y lo multiplico por 60. Y me arroja entonces que esa cantidad corresponde a 52,5 minutos. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, esto que está aquí corresponde a 52,5 minutos. Y esto que está acá corresponde a 1 hora. Entonces, mi respuesta final para la pregunta C, recuerden que es la pregunta C, ¿cierto? La respuesta es que, ¿cuánto tiempo se debe emplear? Se debe emplear, y aquí junto la información, 1 hora y 52,5 minutos para llenar este depósito. Y con esto, entonces, damos por terminado el ejercicio 12. Voy a dejar ahí un poquitito, ¿cierto? Para que puedan visualizar que la clave de esta parte, ¿cierto? Es hacer esta división, multiplicación, ¿cierto? Para saber cuánto tiempo le falta para poder llenar el estanque.